Hoy les quiero hablar de una visita que Jesús hizo, una visita muy especial, porque se trata de un hombre que lleva muchos años en una situación muy difícil. Yo creo que ese hombre estaba frustrado, amargado, resentido, porque llevaba muchos años postrado en una situación de quietud, porque tenía una parálisis. El hombre es paralítico. Y bueno, Dios no lo había sanado. Los médicos nada habían podido hacer por él. La medicina no había obrado, no servía. Ni ningún consejo, medicamento, ayuda, terapia, nada. Eran 38 años de una situación muy difícil. Hasta que escuchó que en algún lugar había algo así como agua bendita. Un lugar donde parece que la gente que se mete allí, se baña o nada en ese lugar, como una piscina, quedaba sanado. Y esa era su última opción. El hombre se dirige a ese lugar, lo llevan. Pero resulta que había una condición en esa piscina, y era que cuando el agua se moviera, el primero que se metiera quedaba sano. Y entonces él estaba en desventaja porque su problema era parálisis. Entonces cuando el agua se movía, él se iba a meter y el sordo pues le ganaba porque tenía pies. El leproso, el que tenía una mano quebrada, ese se metía primero. Y entonces él decía: no, qué mala suerte. O sea que todo estaba mal, todo estaba en contra. Y el hombre dijo: bueno, será que voy a morir así. Pero ese día, un día inesperado, llegó esa visita que tanto necesitaba. O sea, le llegó la solución. Mejor dicho, le llegó el Salvador, el que lo liberó, el que lo restauró. Era lo que él necesitaba. Y esa fue la mejor visita que él pudo recibir en sus 38 años de lucha y de aflicción. Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5, y la historia se llama El paralítico de Betesda. Juan capítulo 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Amén. Vamos con esta primera parte. Había una fiesta. Era una de las fiestas que los judíos debían guardar por tradición, que son Pascua, los tabernáculos y Pentecostés. Algunos escritores piensan que era Pentecostés. Me gusta eso. Era un día, una fiesta de Pentecostés, y Jesús, como buen judío, como buen guardador de la ley, asistió a esta fiesta. Estaba en Jerusalén. Y dice la Biblia que allí en Jerusalén había, en una puerta, cuando usted va a Jerusalén, usted encuentra que la ciudad, en los tiempos de Nehemías, cuando él construyó las murallas, hizo varias puertas. Y dice que había una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Y ahí cerca había un estanque que tenía varios pórticos, donde llegaban especialmente, dice que enfermos, ciegos, cojos, buscando sanidad. Cuando usted vaya a Jerusalén,
encontrará una puerta que se llama Jaffa o Jafá, y es la puerta de los peregrinos, es la puerta de los cristianos cuando visitan esta ciudad. Y es por esa puerta se entra con alegría y con acción de gracias. Usted vaya, debe entrar ahí, ojalá saltando y celebrando, porque es el gozo de los hijos de Dios de entrar a la ciudad santa. ¿Está orando por eso? Tenemos un sueño y un plan de hacer una peregrinación, de visitar esta ciudad. Queríamos hacerlo este año, pero bueno, será ya para el otro año. Pero ore, pídale al Señor que Él le puede llevar y ver y tener esa experiencia tan bonita de ver estas puertas en la ciudad de Jerusalén. Dice la escritura que este estanque en hebreo se llama Betesda. Existe hoy en día, existe con otro nombre, pero ese estanque existe aún, se puede ir y conocer. Betesda, dicen algunos escritores, porque en esto usted va a encontrar diferentes opiniones, porque parece que hay una palabra en arameo, ¿verdad?, que es especialmente la que algunos escritores le dan a esta palabra de Betesda cuando se refiere a ella como misericordia, o casa o lugar de gracia o misericordia. Es interesante esto y me gusta esa definición de misericordia, porque allí un hombre encuentra misericordia. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra misericordia? Es una palabra latín, misere y corde, donde misere de miseria o necesidad y corde corazón. Es decir, el misericordioso, la persona con misericordia, tiene compasión por la persona que está necesitada, que está afligida. Y el Señor tiene misericordia. Y ese día entró a Jerusalén y entró por la puerta de las ovejas y miró cómo en aquel estanque, y dice la Biblia que había una multitud, habían muchos. Y eso es bueno observarlo, porque siempre en el ministerio de Jesús encontramos que multitudes lo seguían, multitudes lo escuchaban, pero no todos recibían el beneficio, no todos eran sanados, no todos conocieron al Señor, no todos. Y eso me recuerda a lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4. Vamos a mirar sin salir de Juan 5, porque ahí estamos mirando ese pasaje, pero quiero que resaltemos algo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo iban a matar, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ellos entendieron lo que Jesús estaba hablando. Volvamos a Juan 5, diciendo que hubo tiempos de visitación. Hubo tiempos de visitación, y menciona aquella viuda y aquel hombre leproso, y dice: habían muchos necesitados, pero solo a uno llegó, digámoslo así, el Señor con sanidad y libertad. Porque lo mismo le aconteció a Jerusalén. Había mucha gente, multitudes, pero muy pocos lo conocieron y muy pocos recibieron el milagro y la sanidad. Lo rechazaron, no le creyeron. Acá dice la palabra de Dios que había una multitud, pero la escritura se refiere especialmente a un hombre que estaba allí, dice la Biblia, hacía 38 años esperando el movimiento del agua. En algunas de sus Biblias, ¿cierto?, no encontrarán ese texto,
de verdad. Se dieron cuenta que ese verso 4 y la parte final del 3, ¿sabes? No aparecen en los manuscritos antiguos. Por eso unas Biblias modernas, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, usted dice, yo no leí eso, no lo encuentro. Muy bien, parece que fue añadido con el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la realidad del texto? ¿Está mal? No. Lo que dicen los estudiosos, lo que se descubrió es que debajo de ese estanque había un río subterráneo, había una corriente por debajo que en algún momento producía que ese estanque se moviera y salieran burbujas y brotara el agua. Pero la gente atribuía esto a una mano divina, a una acción sobrenatural de un ángel. Era lo que ellos creían y tradicionalmente se creyó esto, y el escritor puso esto porque dice, pensaban, creían, la gente tenía fe que un ángel venía y movía el agua. Y es interesante de esto porque lo que vemos acá es que la gente tenía su esperanza, su confianza en el movimiento del agua. Estaban ahí esperanzados, no en Dios. Así como vemos hoy en día. Hoy también hoy en día existen peregrinajes donde la gente va a un lugar esperando recibir un milagro. Piensan que el agua, la sal, el aceite e incluso las manos de un gran hombre de Dios ungido lo puede sanar. Pero no es así. Es el Señor, es Jesús, y es por gracia y es por su favor. Porque aquí este hombre halló gracia y halló favor. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Una multitud, entró Jesús. Nadie conocía a Jesús. Nadie sabía que el que estaba ahí era el sanador, el restaurador. Él podía sanarlo, liberarlo. Incluso ese hombre tampoco conocía a Jesús. Pero vemos que dice la Biblia que Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y ahí es donde entra nuestra oración buscando la gracia del Señor. Mírame, Señor, aquí estoy. Y conóceme y reconóceme. La Biblia dice que el Señor supo, porque Él lo sabe todo. Y esa es la fe y esa es nuestra esperanza. Porque la visitación de Dios se da también cuando hay fe, cuando lo anhelamos, cuando lo buscamos y queremos que Él obre en nosotros un milagro. Lo hizo con este hombre en su soberana voluntad. Llevaba mucho tiempo así y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿no es obvio? ¿Por qué el Señor le pregunta si quiere ser sano? Bueno, el Señor espera que le pidamos a Él, que hablemos con Él. Tal vez este hombre podría haber pedido otra cosa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 vemos a un hombre que está también paralítico en el templo, ahí en la puerta. Y la Biblia dice que él esperaba que los apóstoles le dieran algo, le dieran dinero. Por eso Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro. Ese hombre no pidió sanidad, el hombre quería otra cosa. Y por eso a veces hay que ser específico. Dios lo sabe. Porque usted dirá, ¿acaso Dios no sabe? Pero Dios espera que le pidamos, que oremos. Y Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque tal vez el hombre pudo haberle dicho, bueno, ¿y cómo cree? ¿Y cómo puedo? Y pudo haber tenido muchos argumentos y tal vez quejas. ¿Y por qué me pregunta esto? Pero no. Ahora el hombre lo que le dice es que no tengo quien me meta al agua. Yo sí quiero ser sano, pero no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende. O sea, soy como el último, soy el de malas, otro siempre me aventaja, otro siempre lo logra. Yo veo que otros logran sus sueños, sus propósitos. Pero era día de visitación. Jesús estaba allí. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí es donde vemos la fe de este hombre.
¿Por qué no le dice al Señor, cómo así? ¿Por qué me dices eso? Que me levante, que ande. ¿No estás viendo que estoy postrado, que soy paralítico? No, la Biblia dice, verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Creyó a la palabra de Dios. Creyó cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hecho que Jesús le haya dicho esto, bueno, le trajo cierto problema a aquel hombre. Mire lo que dice en el verso 10. Dice en el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. ¿Qué? Que los judíos, los legalistas, los que poco le importa el bienestar de la gente, sino la ley por encima de la gracia, cuestionan a este hombre porque está llevando su lecho, porque para ellos no podía trabajar, no podía hacer nada ese día. Pero él le responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él no sabía, él no supo responder. Él no conocía a Jesús. Sin embargo, recibió el beneficio, recibió el favor de Dios, la gracia, la misericordia. Pero cuánto más Dios, dice la Biblia y nos promete, hará con sus escogidos. Piensa en esto. El Señor tuvo misericordia de alguien que no le conocía, que no le pidió sanidad, no le pidió nada. Pues simplemente él lo miró, tuvo compasión, supo que llevaba mucho tiempo así y lo quiere ser sano. Levanta, toma tu lecho y anda. El hombre cree, se levanta, camina y el Señor se fue. Nadie más fue sano. Fue un día de visitación para él. Pero yo creo que meditemos en esto esta noche y decir, bueno, el Señor me conoce y yo conozco al Señor. Y si yo conozco al Señor y para mí Él es mi Padre, porque eso es clave. Nuestro conocimiento de Dios nos va a ayudar en la fe a la hora de pedir, a la hora de recibir. Porque la Biblia nos dice que Él es nuestro Padre y que un Padre que se preocupa por sus hijos y conoce a sus hijos. Pero Él espera que sus hijos tengan fe y le crean. Y así como Él dice en su palabra, nosotros también obedezcamos. Porque muchos de los que no le conocían, e incluso gentiles, no israelitas, recibieron el beneficio de Dios solo por una cosa, por fe, porque creyeron en Él. Pero cuando Él vino, digo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su beneficio, su prioridad era su pueblo, su iglesia. Pero esa es la iglesia, aunque sabe que Él existe, que Él es real, que está presente, no recibe y se frustra y ve que otros sí reciben y cree que Dios hace acepción de personas o que Dios no los ama o no los escucha. Lo que pasa es que nosotros como hijos, el Señor espera más de nosotros: fe, perseverancia, constancia, alabanza, adoración, obediencia. Y esa esperanza de que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dice Juan en primera de Juan capítulo 5. Esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos ya la respuesta, las peticiones. Un hijo de Dios camina creyendo que ya la respuesta fue dada. Es como un hijo que ya sabe que al otro día levantarse encontrará agua, gas, energía, un plato de comida. Y él no se preocupa, él no se trasnocha pensando cómo va a ser eso. Eso se lo deja a su papá. Es problema de sus padres. Y él confía y duerme, y el padre está ahí levantado en la sala pensando, luchando cómo va a cubrir las peticiones de las necesidades de su hijo, y su hijo está en total reposo. ¿Por qué? Porque confía en su papá.
Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos, plena certidumbre de fe. Lo dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador. El problema es que no sabemos esperar tampoco. Y no me respondió. Y entonces, mire, muchas personas a esta invitación de Peniel seguramente dijeron: no, yo ya hice uno y no pasó nada. Este hombre lleva 38 años hasta el día de su visitación. Y por no creer y no perseverar, algunos están perdiendo su visitación, la visitación del Señor. Porque es clave perseverar, confiar, creer. No tanto que vamos a recibir, sino que ya recibimos. ¿Me hago entender? Que ya lo tenemos todo, como cantábamos ahora. Él es la plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y usted dirá: pero a ver, yo me meto la mano al bolsillo y no tengo lo que necesito. ¿Y cuál es su reacción cuando mete la mano al bolsillo, mira la billetera y no tiene con qué pagar lo que necesita pagar? ¿Y alabanza? Aleluya, gloria a Dios. Te amo, Padre. Gracias, Señor. Y usted mira la cuenta y no le alcanza y no tiene. Y usted está alegre. Usted está feliz. Usted adora al Señor. Esa es fe. Esa es la verdadera fe. ¿Sí? ¿Está escuchando? Esa. Porque usted dice: la fe es la certeza de lo que yo no veo, la esperanza, la confianza de lo que aún no he recibido. ¿Por qué? Porque para mí Él es mi Padre. Mi Padre. No solamente me ama, sino que tiene misericordia, lo sabe todo. Es lo que yo quiero que vea: cómo el Señor visitó a un hombre que no lo buscó, que no le pidió, que no lo conocía. Y el Señor dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Clama a Él día y noche? ¿Sí? ¿Cómo clama a Él? Eso habla de la viuda y el juez injusto en Lucas 18. Y el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él pregunta eso. Y debemos meditar en eso, porque Él dice: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe? Porque uno dice tener fe, pero no duerme, no descansa, no disfruta la vida, no vive en plenitud, no se ríe en las circunstancias, no se goza en medio de los problemas. Algunos se quejan, algunos murmuran, algunos se apartan. No es verdadera fe, no es verdadera confianza. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado. Se fue. ¿Qué oportunidad se pierde la gente cuando Jesús visita? Sabemos que Jesús lloró por Jerusalén porque no conoció el tiempo de su visitación. El sanador, el salvador, el que los iba a librar de la muerte, de la condenación, de sus enfermedades y de la destrucción que vendría sobre sus hijos. Porque el Señor lo que lloró y dijo: tus hijos, tal vez tú no lo verás en ese año que muere Jesús, pero 30 años después, casi 40 años después, otra generación pagó con muerte, con exilio, la incredulidad de sus padres, el rechazo de sus padres. Es grave no creer en el Señor, es grave no buscar al Señor. Porque cuando nosotros buscamos del Señor, ¿sabe? Estamos, digámoslo así, sembrando para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos. Por eso el salmista decía: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solamente somos beneficiados, por eso les he enseñado tantas veces que Jesús nos da no solo lo que le pedimos, sino mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y nuestra oración, nuestra devoción, nuestra obediencia, aunque no recibamos, Hebreos 11 dice que muchos no recibieron lo prometido. Y como ellos no recibieron, recibimos nosotros. Pero Dios cumple su promesa. Usted dirá: bueno, no se cumplió en mí, se cumplirá en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Pero que Dios cumple lo que promete, lo cumple. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. Aleluya. Ahora dice en el verso 14: después le halló Jesús en el templo. ¿A dónde fue este hombre cuando fue sanado, levantado? ¿A dónde? Al templo.
¿Sabe por qué es importante eso? Porque muchos son sanados, restaurados y no van al templo, se van del templo. Es decir, hay gente que es ingrata, desagradecida con Dios. La Biblia nos habla, por ejemplo, de una vez que el Señor sanó a 10 leprosos. 10 hombres fueron sanados de lepra. ¿Quiénes? ¿Cuántos regresaron a decirle al Señor gracias y a adorarlo? De 10, ¿cuántos? Uno. Y el Señor pregunta: ¿y dónde están los otros 9? Entonces, muchos han recibido el beneficio de Dios y le han dado la espalda, se han apartado. Pero este hombre, ¿sabe qué hizo? Se fue al templo. Y dice: Jesús lo halló y lo vio en el templo. Y aquel hombre supo que él, Jesús, ahí lo conoció, ahí supo que él era quien lo había sanado. Jesús se acerca y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces parece que la enfermedad de ese hombre no era asunto de Dios, ni problema de Dios, ni nada de eso, sino que son consecuencias de su pecado. Porque recuerde que Dios sanó a un hombre que estaba ciego y los discípulos decían: fue por su pecado. Y el Señor: no, no fue por pecado. Hay enfermedades, situaciones que no tienen que ver con el pecado, pero otras sí. Otras sí. El pecado trae esas consecuencias: enfermedad, parálisis, estancamiento. Mire la condición de ese hombre. Pero Dios tuvo misericordia. Pero en su misericordia y en su gracia, lo cual significa Betesda, misericordia, le digo: mira, has sido sanado. Y por lo general en la Biblia el que es sanado es salvado, es la misma palabra. Pero le dice: no peques más, para que no te venga algo peor. Qué interesante, ¿verdad? Dios sana, Dios restaura, pero Dios espera cambio. Que seamos agradecidos, que sigamos en el templo, que sigamos adorándole y que dejemos el pecado, porque trae consecuencias. Amén. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Conoció a Jesús, ya él decía: ya sé quién me sanó. Ya sabes quién es el que te sana. No es la agüita, no es la salecita, no es la florcita como por ahí que venden, promueven, ¿verdad? Algo como si fuera un fetiche, algo así que produce sanidad. Mira, hoy en día la gente también practica eso y el cristiano tiene que tener cuidado de no caer en lo mismo. Por ejemplo, la gente hace peregrinación. Ahorita les hablaba de peregrinación a Jerusalén, pero es a conocer la historia, ¿verdad? Es a mirar cómo la palabra de Dios es verdad y lo que dice la Biblia, usted está allí, lo ve, pero no es algo místico. No traiga de allá agüita del río Jordán, es un río sucio, frío, terrible. La gente va y se bautiza allá, ¿cierto? Bueno, uno se mete al agua y dice: rica el agua, pero uno quiere salirse pronto y la gente piensa que es agua bendita, cristalina, así como esta botella, porque ahí se bautizó el Señor. Nada que ver. Es feo, es oscuro, es bajita. Usted dice: este es el Jordán. Yo pensé, por eso fue que Naamán se enojó con Eliseo cuando le dijo: vaya al Jordán. ¿Sí? Y yo: uy, ¿cómo me va a meter a ese río? Hay otros mejores. Y la gente trae tierra, piedrecitas, cositas, ¿verdad? Para poner ahí en un altar. Cuidado, cristianos. No, nada de eso. Tómese la foto, alabe al Señor, navegue por el río, por el mar de Galilea. Es una experiencia bonita. Usted sabe que ahí estuvo Jesús, pero Él está en su corazón. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él ha prometido que a donde usted vaya, Él va con usted. Si usted busca a Dios y guarda sus mandamientos, no tiene que cruzar el Atlántico ni el Pacífico para ir a ciertos lugares sagrados a encontrarse con Dios. Busque a Dios, doble su rodilla, adórelo y Él estará con usted y en usted. Amén, amén. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ok, la gente viaja a la Meca, viaja a la Basílica de San Pedro. Cuando uno va a estos lugares y mira el Vaticano, la gente tiene una devoción.
Y yo miro y digo, ojalá tuvieran esa devoción en el secreto, en su casa, en la iglesia, porque ahí está Él, donde hay verdadera adoración y fe. Y Él no está en donde está la idolatría, ¿verdad? La gente viaja a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la Catedral del Sal, de Sal, el Santuario de las Lajas, a Chinquinquirá, a Monserrate, al 20 de julio. Aquí en Pereira la gente va al Via Crucis. Pero ¿sabe qué? Él está con nosotros y en nosotros. Y la Biblia dice, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y si en este lugar nos reunimos como hijos de Dios para darle honra, para darle gloria, para darle la adoración que le espera. Dice que una adoración en espíritu y en verdad, donde no necesitamos tocar nada ni que nos toquen. Porque a veces podemos tener también esa mística, ¿verdad? De que vamos a la iglesia y el pastor o la líder, el que intercede, ore por mí, el aceite. Hay muchas cosas que son simplemente simbólicas, el fuego, ¿cierto? Esto es solamente decoración, es preparar un lugar para adorar al Señor, pero nada tiene aquí valor, nada nos va a tocar, nada nos va a sanar, solamente Jesucristo, solamente el Señor tiene el poder para sanar. Y en Él está nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza, porque sabemos que Él es el sanador. Amén. Amén. Y una noche como hoy Él puede visitarnos. Aleluya. Gracias, Jesús. Y vamos a orar, porque en esta noche yo creo que el Señor también pasa por aquí. Yo lo creo y he orado por eso, que el Señor, así como ese día pasó por Jerusalén y entró a aquel lugar, el Señor está pasando por aquí. Vamos a estar de pies.